Hola, esto es África 7 días, el magazine donde les presentamos la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman y estos son los titulares. Persistencia de los atentados yihadistas, retirada de los militares franceses y despliegue de otros actores internacionales. En esta emisión analizamos qué avances políticos y de seguridad esperan a la región africana del Sahel. Sudáfrica se enfrenta a una crisis energética sin precedentes y el presidente Cyril Ramaphosa ha declarado el estado de catástrofe nacional. Los detalles en un momento. La ciudad marroquí de Marrakech organizó la primera edición de su Festival del Libro Africano, una oportunidad para que los escritores africanos se reúnan con su público y debatan sobre los retos del continente. Nuestra corresponsal estuvo en el evento. Abrimos esta edición en el Sahel. La región sigue siendo escenario no solo de mortíferos atentados terroristas, sino también de tensiones diplomáticas entre varias potencias, con la retirada de la presencia militar francesa y el despliegue de nuevos actores internacionales como Rusia. La crisis de seguridad en este territorio tan extenso como Europa y que abarca 5 países se remonta a 2012 cuando estalló un levantamiento independentista por parte de los pueblos tuareg en Mali. Poco a poco los grupos yihadistas se unieron a la rebelión, haciéndose gradualmente con el control de amplias zonas de varios países de la región. La presencia militar francesa, pero también la de la misión de la ONU en Mali, la MINUSMA, no han logrado contener el fenómeno de la violencia yihadista y actualmente hay 2 entidades principales activas, Al-Qaeda y sus diversas filiales y el Estado Islámico y sus afiliados. Para analizar la situación de seguridad en la región del Sahel, recibimos a Niagale Bagayoko, politóloga y especialista en cuestiones de seguridad en África Occidental. Niagale, buen día. Con el contexto que acabamos de presentar, ¿cuáles cree que son los posibles escenarios para la región del Sahel? Hay varios elementos. El primero es que cabe esperar que se produzca un mayor deterioro de la situación de seguridad de la región del Sahel. Por la expansión de los grupos yihadistas, no solo en Mali, sino también en Burkina Faso y cada vez más en el norte de los países costeros. Eso es el primer elemento, con tal vez una esperanza de cierta estabilización en Níger. Otro elemento fundamental es que podríamos asistir a un nuevo estallido del conflicto de carácter intercomunitario e independentista en el norte de Mali, con el gran descontento que está creciendo entre los grupos firmantes del acuerdo de paz. Qui grandit du côté des groupes signataires de l'accord de paix, des groupes majoritairement touareg et arabes, qui se trouvent par Grupos ailleurs mayoritariamente tuareg y árabes que además están enfrentados al Estado Islámico y en proceso de acercamiento a combatientes afiliados a Al-Qaeda. affiliés à Al-Qaïda. Un autre élément majeur est celui Otro elemento importante es el creciente endurecimiento de la esfera política en la subregión. de la sphère politique dans la sous-région, à la fois dans le cadre des régimes militaires qui ont Tanto en el contexto de los regímenes militares que han llegado al poder mediante golpes de Estado en Mali, Burkina Faso y Guinea, Guinée, mais également d'un durcissement des régimes como en el endurecimiento de los regímenes civiles. s'intéresser au fait que les relations notamment avec Es también importante señalar que las relaciones con la sociedad civil, en particular, se están endureciendo de forma muy preocupante en toda esta subregión de África Occidental. c'est bien sûr cette revanche de la géopolitique où l'on Finalmente, el último elemento es, por supuesto, esta revancha de la geopolítica en la que vemos un actor como Rusia ganar cada vez más peso. comme la Turquie par exemple sont également de plus en plus Pero en que otros actores como Turquía, por ejemplo, también están cada vez más presentes. Por no mencionar el hecho de que dentro del campo europeo u occidental también están surgiendo competiciones. En realidad, los aliados tradicionales de Francia pretenden aprovecharse de las dificultades que atraviesa el país.
¿Y podemos considerar que la salida de los militares franceses y la elección de Mali y Burkina Faso de recurrir a Rusia como nuevo socio es una victoria para Moscú en la región? Alors moi, je ne considérerais pas, les choses sous cet angle. Je pense Yo no qu'il lo vaut vería mieux, así. Creo que es mejor se darse rendre cuenta de compte que hoy en día los qu'aujourd'hui, estados africanos se les États, encuentran en una africains lógica sont de dans une expansión y logique ampliación de sus d'expansion, asociaciones et tradicionales, d'élargissement de leurs partenariats más allá de las traditionnels, oposiciones que puedan estar en el au-delà origen de des enemistades o oppositions incluso de qui, enfrentamientos peuvent, entre sus diferentes être, à socios. l'origine des inimitiés, voire, de l'affrontement entre leurs différents, partenaires. Si l'on prend un État, comme le Niger, il s'agit Si aujourd'hui du tomamos un estado principal como allié, Níger, hoy es el stratégique principal et aliado militaire, estratégico y de militar la de Francia en France, la región del dans la Sahel, région pero sahélienne, Rusia y Turquía también mais, son la socios Russie, importantes de este tout comme país. la Turquie, sont également des partenaires majeurs du pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, les États Así que creo que hoy africains, los mais estados également africanos, leurs pero también opinions sus publiques, opiniones públicas, se se situent encuentran en dans una une posición en la que logique selon sienten que tienen que laquelle, hacer valer sus propios ils intereses, estiment sus propias devoir, visiones de futuro, affirmer leurs más allá de propres los intérêts, leurs planteamientos propres promovidos por cada visions uno de los de propios leur socios. avenir, au-delà, des, approches qui sont promues par chacun En mi opinión, África es cada vez más protagonista de su propio futuro. et de plus en plus actrice, de son, devenir, à mon avis. En los últimos años hemos visto los límites de la solución militar en la lucha contra el terrorismo en el Sahel. ¿Qué cree que podría ser eficaz para erradicar el yihadismo en la zona? Alors tout d'abord, il est extrêmement important de se rendre compte, que ces En groupes, primer lugar, es sumamente importante darse cuenta de que estos grupos extremistas, radicales y armados no son homogéneos. Al contrario, chocan entre sí de forma muy intensa. de manière absolument acharnée. Il y a, d'un côté, les groupes djihadistes affiliés Por un à lado están los grupos Al-Qaïda, yihadistas qui afiliados a Al-Qaeda que combattent, luchan violemment violentamente les contra los groupes grupos afiliados al affiliés Estado à Islámico. l'État islamique. Et cette opposition est absolument majeure pour comprendre non seulement les dynamiques de guerre, mais également Y esta oposición les es dynamiques absolutamente de paix. importante para En entender effet, no solo la on dinámica de la guerra, s'aperçoit que sino también la dinámica de la l'option paz. du dialogue politique et De donc hecho, de la parece que la opción del négociation diálogo político avec y, certains por de ces tanto, de la groupes negociación con armés algunos de estos est grupos armados envisagée está par, siendo de considerada por nombreux muchos acteurs, actores, non seulement, incluidos las par, propias autoridades. les autorités, elles-mêmes. Ça a été, le cas, au Burkina Faso, ça a été une option Este fue el caso de Burkina Faso. En Mali se ha promovido durante varios años la opción de negociar con grupos afiliados a Al-Qaeda, e incluso Níger está negociando con ciertos elementos del Estado Islámico. éléments de l'État islamique. Il est évident aujourd'hui qu'il y a Hoy es evidente que estos grupos yihadistas han avanzado tanto y, sobre todo, se han arraigado tanto al nivel local qu'il sera très difficile de ne pas, trouver, des, terrains, d'entente avec eux que será muy difícil no encontrar puntos de negociación con ellos y escuchar un cierto número de sus reivindicaciones relativas a la forma del Estado, laico o no, y al sistema educativo, laico o no, y también con respecto a la administración de la justicia. qui concerne également, l'administration, de la justice. Niagale, muchas gracias por estar con nosotros en África 7 días. Vamos ahora a Sudáfrica, donde el presidente Cyril Ramaphosa ha declarado el estado de catástrofe nacional en un intento de frenar la profunda crisis eléctrica que está minando la vida cotidiana y la economía de la primera potencia industrial del continente. Los 60 millones de sudafricanos llevaban semanas esperando este momento. En Ciudad del Cabo, precedido por la Guardia Nacional, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se presentó ante los parlamentarios para pronunciar un discurso sobre el estado de la nación y actualizar sobre la crisis energética que asola el país desde hace meses. La Agencia Nacional de Gestión de los Desastres ha clasificado la crisis energética y sus consecuencias como un desastre. Por tal motivo, declaramos el estado de catástrofe nacional. Pocos minutos antes del comienzo del discurso del presidente, una escena surrealista. Vestidos de rojo, unos manifestantes intentaron subir al escenario para exigir la dimisión del jefe de Estado antes de ser expulsados. En los últimos meses, el presidente y su partido, el Congreso Nacional Africano, han visto crecer las protestas a medida que los cortes de electricidad aumentaban en número y en duración, llegando en varias ocasiones a las 12 horas diarias sin luz.
Las necesidades son colosales. El principal productor de electricidad se enfrenta a una deuda de 21.000 millones de dólares, con unas centrales eléctricas de carbón anticuadas y deficientes. La ciudad de Marrakech, en Marruecos, acogió del 9 al 12 de febrero la primera edición de su Festival del Libro Africano. Con charlas, cafés literarios, exposiciones y lecturas de poesía, el evento fue celebrado bajo el lema África con todas las letras. Sus organizadores quisieron acercar al público y escritores y crear un espacio para la literatura africana en un continente llamado, según ellos, a reinventar su vínculo con el mundo. Nuestra corresponsal en Marrakech, Sofía Catalá, estuvo allí y se reunió con organizadores y escritores. Decolonizar la cultura, los cuerpos y las identidades africanas para luchar contra el racismo y contra las fronteras impuestas. Todo poniendo en el centro la defensa de la tierra y de los derechos humanos. El Festival del Libro Africano de Marrakech celebra su primera edición para ensamblar literaturas y saberes ancestrales en reivindicación de la africanidad. Estamos muy orgullosos de organizar esta primera edición del Festival del Libro Africano de Marrakech, que es un espacio para el diálogo y reflexión, que nos acerca a un futuro que queremos trazar desde una perspectiva africana. Esta novela trata de conectar reflexiones sobre el origen de la violencia y de esta manera une la emergencia medioambiental y la emergencia de la cuestión femenina en la tierra. L'urgence environnementale et la question de l'urgence de la condition féminine sur Terre. Imposible de rester ha sido escrito para explicar a la condición de las personas que son sujeto de la migración, que a menudo es presentada de forma miserable, peligrosa, sospechosa. Personas que son parte de esa categoría que hemos homogeneizado. Todo el mundo habla de migrantes, clandestinos, aventureros, pero olvidamos las historias que hay detrás, las individualidades, raíces y trayectorias personales. La décolonisation au niveau de la culture, aujourd'hui il s'agit de, pour moi, au niveau de la formación. Decolonizar la cultura se trata hoy en día, a mi modo de ver, a nivel de formación, hacer que nuestra cultura sea enseñada en las escuelas. Yo creo que así, con el tiempo, los niños tomarán conciencia de las formas culturales africanas y podrán transmitirlas y también mostrarlas. Le transmettre, mais aussi le montrer. Así cerramos esta edición de África 7 días. Gracias por acompañarnos. La actualidad internacional sigue en France 24.